Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre el tema de la movilización de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, yo comentábamos hace rato, falta la reacción de los maestros en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas. ¿Se espera? Por supuesto. Fíjate cómo se combinan en estos estados, es el sur del país, elementos tales como una marginación histórica de muy larga data, temas de cacicazgos en todos estos estados, temas de represión a las poblaciones locales, los ha habido. El maestro como casi el único articulador social posible. Expresiones también extremas, como las que están ocurriendo ahora para confrontar a los poderes locales. Todo eso junto con pobreza, con infraestructuras educativas sumamente débiles, con fracciones magisteriales, quizás las que han tenido menos oportunidades de preparación y actualización en contraste con otras entidades del país. Yo creo que nos está mostrando estos fenómenos sin justificarlos de ninguna manera, ¿no? Condiciones que no son solamente educativas y que no son solamente laborales. Y lamentablemente, digo, me da pena decirlo, pero en el caso de Michoacán, pues algunos profesores después se supo que estaban en el crimen organizado, ¿no? Como la tuta. Entonces eso hace un ingrediente todavía peor. Yo regresaría al tema de la infraestructura y la asignación de los recursos. Estamos hablando que en Guerrero hay cerca de 46,000 maestros, pero hay 12,000 maestros comisionados, la gran mayoría al sindicato. Estamos hablando también del control y quiero, aquí traigo el documento que es una convocatoria del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, donde dice que para poder participar en el puesto, en la convocatoria, para una plaza de maestro, para una buena subjefatura de proyectos académicos del Departamento de Escuelas Secundarias. Dice, no podrán participar los que hayan hecho labores contrarias a nuestro MDTO, que es su programa, o haber militado en la Espuria, sección 59 o en Vanguardia Revolucionaria. En la convocatoria para ser docente en las telesecundarias dice, no podrán participar en este proceso de selección alumnos egresados del Centro de Estudios Superiores de Tuxtepec. Y los compañeros deberán anexar formato único de personal y constancia de participación sindical mínimo 80% y constancia de desempeño laboral con un mínimo del 80%, respaldado con el tabulador sindical con el visto bueno del representante sectorial. Entonces, cuando me refiero al control del sindicato, es que ya existe una evaluación. Claro. Y en ese sentido, claro que los estados deberán tener sus institutos de evaluación, pero lo que está en el centro es cuáles son esos criterios de evaluación. Si estos son los criterios de evaluación, bueno, no es discriminador, viola derechos humanos, claro. Y en ese sentido, y no tiene que ver con lo educativo. En ese sentido, Alberto y Roberto, yo les preguntaría, a raíz de la detención de la profesora Albaester Gordillo, ¿cuál ha sido la reacción y el papel que viene jugando el CENTE, que es pues totalmente diferente a lo que estamos viendo? Creo que es buen momento de que los maestros digan basta, de que sean vistos como botín electoral y político y sean vistos como profesionales de la educación. La clase política depende de los votos de los maestros, depende del control político y de la estabilidad que le otorga el sindicato y los ve así, como un peón político, un peón electoral. Para una organización. No, son profesionales de la educación y así tenemos que verlos. De tal manera que si la detención del Albaester no cambia esta visión, claro, de nada habrá servido. Repetiremos el acuerdo político corporativo que desde los años 50 consolidó al régimen priista y que hoy permanece y no se estaría rompiendo. Así es. ¿Cómo ve al CENTE? Por ahora se quedaron quietos, ¿no? Por ahora. Sin embargo, toda la legislación secundaria, la reforma a la Ley General de Educación, las atribuciones que se van a dar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y aquello que tiene que ver con el servicio profesional docente, sin duda alguna implican modificaciones de gran calado en las condiciones generales de trabajo pactadas entre la SEP y el sindicato. La interrogante es si el sindicato, como tal, como sindicato, va a aceptar el cambio de reglas de juego
o buscará negociar puntos que son clave, las comisiones escalafonarias, su participación en la designación, por ejemplo, de comisiones magisteriales, etcétera. Para mí, hasta el momento es un interrogante cuál va a ser la posición del sindicato como tal, una vez que se procesen las reformas. Y aquí quisiera comentar con ustedes el punto central. Yo recuerdo en la víspera de que detuvieran a la profesora, ella estuvo en varios programas de televisión y ella estuvo dando un mensaje directo. Yo no voy a permitir que se ligue el tema de la evaluación con la permanencia laboral. ¿Esto sigue vigente? Pues en los borradores que han sido filtrados por el Universal, habrá que esperar el detalle, se plantea primero una alineación con el espíritu constitucional de que la evaluación tiene que ser para retroalimentar al sistema educativo. Y eso no lo perdamos de vista. La evaluación es para mejorar. La evaluación es para identificar debilidades, oportunidades y actuar en consecuencia. Ahora bien, en el tema de la permanencia, la legislación secundaria que está en borradores lo que establece es si un maestro no pasa las pruebas de evaluación, que no nada más es un examen de opción múltiple, nomás para aclarar, es una evaluación más completa, se le manda capacitación. Si después de un año vuelve a presentar las pruebas y vuelve a reprobar, se le vuelve a mandar a capacitación. Y al tercer año, si vuelve a reprobar, se le separa de el cargo, en este caso, de estar frente al grupo. Deja su plaza. Ahora, ojo, para los trabajadores que en este momento están en servicio, no pierden su empleo. Y esto es diferente, es decir, van a seguir recibiendo un salario, pero ya no van a estar frente a grupo. Ahora bien, esto es tener una evaluación con consecuencias, pero insisto, pasa por la capacitación, pasa por todo un esfuerzo previo de mejorar las condiciones de trabajo pero sí sigue siendo lo que le mete ruido a esto. Es lo que le mete ruido a esto, precisamente. El de tener, digamos, frente a sí, los instrumentos de evaluación que pueden modular las prácticas docentes. Desde luego que el tema de la permanencia es crucial, pero es un límite. La evaluación también está ya colocada como el mecanismo, en lugar del escalafón, que determinará las opciones, por ejemplo, de promoción de los maestros y sus posibilidades de acceso a cargos directivos. Es un cambio de, digamos, cultura laboral docente, ¿no? Sin juzgar sus ventajas, sus límites y lo que pueda significar de problema, representa una modificación muy de fondo de la cultura laboral al magisterio. Porque de hecho ya incluso ya se escogió a los miembros de este organismo que va a evaluar. Sí. A los maestros, ¿no? Sí, así es. Y me parece que han sido muy buenas elecciones por parte del Senado. Fueron muy buenas ternas, de hecho, desde el inicio. Y bueno, hay capacidad técnica, no fueron puestos políticos. Y eso es un muy buen augurio de lo que puede ocurrir con el INE. Sí, me gustaría que en el siguiente bloque habláramos de lo que sigue de la reforma, los pendientes que todavía hay, pero podemos adelantar alguna idea. ¿Qué es lo que falta? Lo educativo, ¿no? La parte educativa. Por supuesto que no es menor, está, digamos, la parte más bien laboral y de nueva cultura laboral del magisterio, todavía en espera de ver cómo se negocia o se procesa al final esta modificación de las reglas de juego, y lo que queda pendiente es todo lo educativo. El dilema es si las autoridades educativas federales van a proseguir con las reformas que se hicieron durante la década pasada y que incluyen cambios en todos los niveles. Reforma integral del preescolar, de la educación básica, de la secundaria, de la media superior, de las normales, si van a seguir el mismo camino que ya se perfiló, o si van a hacer una modificación sustancial que permita, digamos, augurar nuevos tiempos para la renovación de las expectativas de calidad educativa. Ese es el dilema. Bueno, ahorita seguimos platicando de los siguientes pendientes. Regresamos en un minuto.